Hola, hoy es jueves 23 de abril del año 2020 y bueno, comenzamos este devocional en esta mañana dándole gracias al Dios de la vida por todas las cosas maravillosas que nos da y nos otorga. Señor, tú has sido un Dios bueno, misericordioso, benevolente. Quiero pedirte, Señor Padre Santo, que en estos momentos de adversidad, en estos momentos de pánico y de miedo, Señor, que vive el mundo a nivel general, quiero pedirte que nos regales paz, que nos regales tranquilidad, que nos regales, Señor, ese espíritu y ese don que vienen de ti, de poder tener serenidad y poder mirarte a ti como nuestro Salvador y nuestro Señor. En esta mañana quiero pedir al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros para que así nos pueda iluminar todos los días de nuestra vida, para poder llevar una personalidad acorde a la tuya, Señor, a la de Cristo. Que podamos ser íntegros, que podamos ser, Señor, como tú fuiste en la tierra. Quiero pedir por aquellas personas que logran con su esfuerzo sostener la pequeña economía del país. Quiero orar en esta mañana y en este devocional por los campesinos, por los agricultores, por aquellas personas humildes, débiles, aquellas personas más frágiles, aquellas personas que viven en la calle, indigentes, aquellas personas que están inmersas en la drogadicción, en cualquier vicio. Señor, tú que eres el dueño de nuestra vida, de nuestras almas, tú que eres el médico. Señor, quiero pedirte que hoy con tu Espíritu Santo derrames sobre ellos sanidad. Amén, amén y amén. Quiero comenzar este devocional correspondiente al día de hoy, jueves, titulándolo de la siguiente manera: varios tipos de personalidades, pero una sola, la verdadera. Y quiero comenzar a hablar de los tipos de personalidades que existen, porque hablar de personalidad es hablar del carácter. La personalidad son aquellos rasgos característicos que tiene una persona. La personalidad tiene que ver con nuestro temperamento, tiene que ver con nuestra forma de ser. Y muchas personas cuentan que la personalidad que está asociada con el carácter tiene muchas razones, causas que son genéticas. Pero también la personalidad puede ser estudiada desde el punto de vista psicológico. Y hoy quiero solamente mencionar, a grosso modo, 4 tipos de personalidades que desde el punto de vista psicológico nosotros podemos encontrar. Está una personalidad o un temperamento melancólico. Está un temperamento colérico. Está un temperamento sanguíneo. Y está un temperamento flemático. Muchos de nosotros, tú y yo, podemos tener esa personalidad. Y en muchos de nosotros se pueden conjugar 2 de esos tipos de temperamento, uno más dominante que otro. Eso hace que nosotros podamos construir o tener una personalidad definida. Y hoy mi intención no es hablar de esa personalidad vista desde el punto de vista psicológico. Hoy, basada en la Biblia, basada en la lectura del día de hoy que nos propone la iglesia, quiero hablar de los tipos de personalidades que según un estudio o según el pasaje que la Biblia me está planteando hoy, yo logro percibir. Y quiero comenzar a hablar de los tipos de personalidad, pero que están basados hoy en un pasaje bíblico. Y para eso voy a tomar la primera lectura que está direccionada o que fue escogida del libro del Hecho de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 27 al 33. Dice la lectura así: en aquellos días los apóstoles se fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó. En este pasaje de la Biblia encontramos un primer tipo de personalidad que yo lo he llamado en el día de hoy
el hipócrita, una personalidad hipócrita. ¿Y hipócrita por qué? Porque tal como los hemos hecho en estos devocionales, nos dábamos cuenta que a Jesús lo seguían muchas personas y lo seguían por interés. Lo seguían porque Jesús les había sanado, les había multiplicado los panes y los peces, les había prácticamente convertido el agua en vino. Con Jesús tenían una seguridad. Pero cuando Jesús comenzó a demostrarles que Él era el Hijo de Dios, esta descripción, esta autoproclamación, a ellos comenzó a caerles mal. Porque ellos tenían como padre a Abraham, pero no a Jesucristo. Para ellos Jesús era cualquiera, no era Dios. Y en nuestra vida personal nos vamos a encontrar con este tipo de personas hipócritas. Por eso Jesús en la Biblia le dice hipócritas. Este tipo de personas que están a tu lado y al mío constantemente en nuestro entorno son aquellos o aquellas personas que diariamente nos cuestionan, que todo lo que hacemos le cae mal, que todo lo que hacemos lo increpan, que todo lo que tú y yo realizamos lo ponen en tela de juicio y lo dudan, que todo lo que tú y yo hacemos no les parece bien, que esperan que tú te des la espalda para apuñalearte o para ponerte la zancadilla. Esos tipos de personas son aquellos que se alegran cuando tú te caes, cuando tú fracasas. Y efectivamente, los sumos sacerdotes, los saduceos, los letrados, los escribas, eran este tipo de personas que constantemente estaban detrás de Jesús para hacerlo caer. Así como Jesús tuvo este tipo de personas al lado de ellos o al lado de Él, así hoy constantemente la tienes tú. El otro tipo de persona o de personalidad que existe son los leguleyos, aquellos que aman las leyes, pero ojo, no son los abogados. Esos leguleyos son aquellos tipos de persona, ¿verdad?, que aman la institución, que aman la norma, que aman la disciplina, que aman la autoridad. Son aquel tipo de personas que todo es la tradición, que todo es el respeto. Son aquellos tipos de personas que les interesa la imagen, que son pulcros, finos para hablar. Son aquellos tipos de personas que le interesa la apariencia, lo exterior, lo físico. Son aquel tipo de personas que tú llegas a un sitio y ni siquiera te prestan atención, porque lo más importante para ellos es la norma, es el jefe, es lo que está escrito, cuando desconocen por completo la necesidad o la realidad o el sufrimiento de la persona que está al lado. Son aquellas personas que aman el uniforme, que aman el atuendo, que el atuendo los hace, pero lo que ellos hacen como persona no los identifica. Ese tipo de personas las encontramos. Son aquellos que nosotros llamamos constantemente los lambones. Esos constantemente que están buscando pleitesías. Esos son los leguleyos. Y con ese tipo de personas nos vamos a encontrar constantemente en nuestra vida. Esos son también los que te van a hundir. Lo que les va a interesar más el jefe, lo que piense el jefe, que lo que tú estás pensando. No les interesa si tú tienes necesidades, si tú sufres, nada de eso. Para ellos eso no cabe en su mente. Ese es el otro tipo de personas. ¿Y por qué yo hablo de este tipo de personas? Efectivamente, porque después que los discípulos fueron atrapados para ser interrogados, ellos dicen, los sumos sacerdotes y los saduceos, nos habíamos ordenado formalmente que no enseñaran en el nombre de Jesús. A ellos les interesa más su relación social, su estatus, su posición, lo que la gente piense. Ese tipo de personas también están constantemente con nosotros.
Pero también quiero hablar de otro tipo de personalidad, y es el tipo de personalidad susceptible. Este tipo de personalidad susceptible es aquel tipo de personalidad que se fundamenta en esta frase bíblica: en cambio, habéis llenado Jerusalén de vuestras enseñanzas, no os habéis obedecido. Y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre, o sea, de Jesucristo. Este tipo de personalidad susceptible es aquel al que tú no le puedes decir nada, por todo se ofende, se entristece, hacen mala cara, lloran, hacen pataletas. Ese tipo de personas que siempre se hacen la víctima cuando son ellos los victimarios. Ese tipo de personas que toman todo a pecho, no les puedes decir nada porque ya se van a suicidar, ya se van a cortar las venas. No les puedes hablar duro porque, el mundo se va a acabar. Son aquellas personas que arman una tormenta en un vaso de agua. Son aquellas personas que de una u otra manera se sienten mártires y todo les afecta. En la Biblia también tenemos este tipo de personas susceptibles. Ese tipo de personas que también no es que sean hipócritas, sino que su personalidad son así, dramáticos. También las encontramos en la Biblia. Pero los apóstoles en este pasaje le responden a los sumos sacerdotes y a los saduceos de la siguiente manera. Le responden con el cuarto tipo de personalidad, la personalidad del cristiano. Y ya les voy a comenzar a dar unos incisos para que entiendan cuál es la personalidad del cristiano. Primer punto: el cristiano obedece a Dios antes que a los hombres. El cristiano es aquel que cree en Dios, que ve en Dios su providencia, que ve en Dios su autoridad. Pero eso no quiere decir que no obedezcan las leyes humanas, porque el cristiano reconoce, y ya vamos a ver que Pablo más adelante lo menciona, y es que también hay que obedecer a nuestras autoridades locales. El cristiano pone de primer escalón o de primer peldaño a su Dios. Y esa es la primera característica de la personalidad del cristiano. El cristiano es aquel que es sincero, no habla con mentiras, de su boca no sale mentira ni vanagloria. El cristiano siempre habla con la verdad. El cristiano no tiene miedo de hablar frente a la sociedad opresora. El cristiano es libre, es espontáneo. El cristiano sabe que va a pasar dificultades, que va a pasar adversidades, pero él sabe que la verdad es su bandera, es su antorcha. El cristiano es aquel que tiene la capacidad de ser profeta, de anunciar el reino de Dios con sus palabras y con su vida, pero también aquel que es capaz de denunciar cuando alguna cosa está mal hecha. Ese es el cristiano. El cristiano es aquel que es capaz de ser testigo. Testigo porque ha contemplado las maravillas de Dios. El cristiano es aquel que es capaz de dar testimonio. Es aquel que vive conforme con lo que Dios le da. Pero ojo, el cristiano no es conformista. Una cosa es ser conforme y otra cosa es ser conformista. El que es conforme sabe que Dios está por encima de él, pero no se queda quieto, estático, sino que está en movimiento. El conformista es aquel que dice: ay, eso tenía que pasar, y es perezoso, negligente, flojo. El cristiano es conforme, pero siempre está con sus pies prestos y con su armadura para la batalla. El cristiano es aquel que es agradecido. Y quiero que tengas esto presente, porque el cristiano es aquel que vive conforme al Espíritu.
el que se deja guiar por la verdad. Es aquel que deja guiar su vida por el Espíritu Santo y constantemente le está pidiendo a Dios y al Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, sus dones y sus frutos. Dones como ciencia, consejo, fortaleza, inteligencia, piedad, sabiduría y temor de Dios. Y que va con el tiempo a experimentar sus frutos: caridad, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fe, modestia, castidad y muchos más dones y frutos que tocaremos en otro devocional. El cristiano es aquel que se alegra con la verdad, es aquel que vive conforme a los mandamientos de Dios, pero es aquel que vive los dos mandamientos más importantes de la ley de Dios, como lo es vertical hacia Dios, amándolo, porque Dios se merece todo el honor y toda la gloria, y horizontal hacia los hombres. Él no se atreve a decir que amar al hombre es lo más importante, porque entraría en una vanagloria y se olvidaría de Dios. Y no se atrevería a decir que ama a Dios solamente, porque sería un desconectado del mundo. Hoy en día nos encontramos personas dentro de las iglesias, dentro de los cultos religiosos, que son de esa forma. Dicen amar a Dios con todo su amor, con todo su esplendor, pero se olvidan del sufrimiento del otro. Son desconectados, están fuera de órbita, porque cuando alguien clama a ellos implorando misericordia, ellos ni siquiera lo miran, ni siquiera lo ven, ni siquiera son capaces de darle la mano. Dios nos manda amar a Dios, a Él primero, pero también nos manda amar al otro, al que tenemos a nuestro lado. Y quiero que hoy puedas decir las palabras que dice el salmista cuando lo dice en el Salmo 33 como segunda reflexión: su alabanza está siempre en mi boca. Si no tienes ninguna de estas 4 personalidades que he mencionado, ni eres hipócrita, ni eres leguleyo, ni eres susceptible, incluso ni eres cristiano, te hago la segunda invitación y la segunda reflexión para ti. Si no te identificas con ninguno de estos tipos de personalidades, quiero que tú pongas en tu boca las palabras del salmista: su alabanza está siempre en mi boca. Y quiero decirte que tienes que estar pendiente con lo que tú hablas. La lengua puede llevarnos a cometer muchos errores. Si no perteneces a ninguna de estas 4 personalidades, entonces amarra tu lengua, porque muchas veces la boca es el reflejo de lo que siente el corazón. Con nuestra boca y nuestra lengua terminamos hiriendo más y haciendo sufrir más a aquellas personas que en verdad no esperan eso de ti. Es muy importante que aprendas a dominar tu lengua. Dice la Biblia que quien puede dominar ese pequeño órgano puede dominar todo el cuerpo. Y que ojalá, como el salmista, las expresiones que tengamos siempre sean de alabanza a Dios, porque Dios lo es todo y Dios nos conoce en nuestro interior. Y la segunda reflexión que tengo que hacer del salmista es que aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. No te estoy diciendo que la vida es fácil, no te estoy diciendo que la vida es sencilla, no te estoy diciendo que no vas a sufrir. Todos en la vida, tú y yo, pasamos adversidades, pasamos problemas, pasamos dificultades. Pero ser cristiano no te hace ser diferente. Ser cristiano te hace mirar la vida con ojos diferentes. Por eso el Evangelio no te propone que no vas a tener dificultades en tu vida, sino que vas a aprender a
a partir de estas, poder interiorizarte con Cristo. Y quiero que tengas eso muy presente. La tercera enseñanza tiene que ver con la providencia. Jesús viene a mostrarnos su amor. Jesús viene a mostrarnos lo que hay en el cielo. Jesús viene a mostrarnos el amor de Dios, hecho hombre y hecho persona, en su persona, en su personalidad. Jesús viene de Dios y el cielo nos refleja. Y quiero que este subtema lo tengas muy presente, porque quiero decirte lo siguiente. Si Jesús viene de Dios y nos muestra al Padre, ¿qué le muestras tú? ¿Qué le enseñas tú? ¿Qué le transmites tú a tus hijos? ¿Alegría? ¿Amor? ¿Paz? ¿Felicidad? O si tu hijo cada vez que te ve al llegar de tu trabajo, lo que le transmites es odio, rencor, venganza. ¿Qué le transmites tú a tu hijo? Porque yo quiero decirte algo. Lo que tú transmites y lo que tú enseñas es lo que tú siembras. Y eso que estás sembrando hoy en tu pequeño hijo es lo que tú vas a recibir. Por eso quiero dar en este devocional un agradecimiento a todos los profesores del mundo, a todas aquellas personas cuyo deber y cuyo propósito es enseñar. Y hoy que los padres están desde su casa retomando el papel de poder estar al lado de su hijo, no los regañes, no los insultes, no seas malo con ellos. Acuérdate que fuiste niño y que también te educaron y que también te pegaron, pero educa con amor, con paz, con alegría, que el Dios de la vida te lo va a recompensar. ¿Qué es lo que le reflejas tú y yo a nuestros hijos? ¿Qué es lo que le estamos transmitiendo? ¿Y qué es lo que le estamos enseñando? Jesús vino a enseñarnos el verdadero amor y vino a mostrarnos que Dios es amor, y un amor fiel, puro y verdadero. Por eso es muy importante que tú aprendas en tu vida a ser un cristiano íntegro, un cristiano capaz de transformar la realidad que Dios te dio. Por eso, para terminar este pequeño devocional, quiero leerte una lectura muy conocida, de pronto ya la has escuchado, que se llama Los discípulos de Sócrates. Cuentan que un discípulo llegó muy agitado a la casa de Sócrates y empezó a hablar con él de esta manera: maestro, quiero contarte que un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Sócrates lo interrumpió diciéndole: espera, ya hiciste pasar lo que me vas a decir por las 3 cercas o por los 3 filtros de Sócrates. ¿Las 3 cercas o los 3 filtros? ¿Qué es eso, maestro? Sí, replicó Sócrates, la primera o el primer filtro es la verdad. ¿Ya examinaste cuidadosamente si lo que quieres decirme es verdadero en todos los puntos? El discípulo se quedó pensando y dijo: no, maestro, lo oí de alguno de los vecinos. Sócrates siguió preguntándole y le dijo: pero al menos lo habrás hecho pasar por el segundo filtro o la segunda cerca, y es la bondad. ¿Será que lo que tú vas a decirme es bueno, por lo menos? El discípulo se quedó pensando y dijo: no, en realidad no es bueno lo que vengo a decirte. Al contrario, es muy malo. Ah, interrumpió Sócrates, entonces lo que tú me estás trayendo ni es verdad ni es bueno. Pero bueno, sometámoslos a la tercera cerca o al tercer filtro. Entonces, lo que tú me vienes a decir, ¿es necesario que yo lo sepa? El discípulo se quedó pensando y se sinceró y le dijo: no, no es necesario. Entonces el maestro Sócrates sonrió y le dijo: si no es verdadero, si no es bueno,
Y si no es necesario, sepultémoslo en el olvido. Yo quiero que como cristianos aprendamos a tener ese filtro de Sócrates. ¿Es verdad lo que decimos acerca de alguien? ¿Es bueno lo que decimos acerca de alguien? ¿Y es necesario lo que decimos acerca de alguien? Si no cumple estas tres reglas, entonces digamos como el salmista: que tu alabanza esté siempre en mi boca. Que el Señor de la vida nos bendiga, que el Señor de la vida nos proteja. Amén, amén y amén. Y que este mensaje sea de alegría para ti y para todos los tuyos en este día tan especial. Chao, se despide de ustedes Fray Simón de la Iglesia Antigua Viejos Católicos 1870. Un saludo para todos. Bye bye, nos vemos mañana.